Hola amigos, bienvenidos a su canal Vanelandia de todo un poco. En esta oportunidad, empezando con el curso Cómo seducir, utilizando 3 herramientas principales: miradas, palabras y gestos. Estas son las 3 herramientas que cualquier seductor consolidado utiliza diariamente. Siempre se ha comparado la seducción como un juego, pero específicamente es simplemente una persona que domina estos 3 aspectos relacionados a esta acción, la acción de seducir. Ahora bien, no siempre el seductor seduce y el seducido lo es. Aunque siempre el seductor tenga esa intención y la otra persona reciba esa intención, no siempre llegarás a tu éxito. Es decir, lograr seducir a esa persona que te gusta. E incluso se pueden cambiar las acciones siempre que las personas también cambien. Pero aún así, siempre el seductor lo será de quien será seducido. Es decir, siempre te van a recordar como una persona seductora. ¿Por qué? Porque la seducción que se ejerce permanece. Siempre, aunque una persona pueda ser objeto de múltiples seducciones, pero cuando seduces genuinamente, siempre la persona objeto de tu seducción pensará en ti como un ente o persona o ser seductor. Y si siempre mantienes esa energía de seducción, en algún momento la persona ha de caer. Una seducción múltiple es aquella que es nunca a la vez. Es decir, la seduces a la persona por un tiempo, si no logras lo que quieres, la dejas de seducir por un tiempo y luego recargas y vuelves a la batalla. ¿Por qué? Porque el seducido tiene fuerzas de voluntad que generalmente están atrapadas en una negatividad por alguna razón. Y el objeto del seductor es tratar de destruir esas razones que mantienen esa fuerza de voluntad en el seducido en un no rotundo. Es decir, aquí yo te voy a enseñar cómo tú mantener una actitud seductor durante múltiples ocasiones, siempre latente, para que en algún momento tú puedas romper con ese no que el seducido o seducida mantiene por alguna razón de fuerza mayor. Y este acto de resistencia es lo que en sí mismo configura lo que es la seducción. Porque cuando tú vas a seducir a alguien, generalmente es porque ese alguien o no te corresponde o no está en la misma energía de seducción que tú. Porque si la persona te corresponde, tú no tienes que seducirla. Es más, la misma persona se te va a poner en bandeja de plata. Es decir, la misma persona va a poner de su parte para que tú ni siquiera te tengas que esforzar. Este curso es para que tú te conviertas en un experto seductor con aquellas personas que de pronto no están fluyendo hacia tu misma energía. Es decir, cuando tú no le gustas a una persona o le gustas muy poquito o por alguna razón no está interesada o porque sus circunstancias le impiden abrirse a tener algo contigo. Estos actos de seducción en una persona que de pronto no se dio ante la persona que estaba intentando seducirla, cuando son reproducidos por otra persona seductora, y ya sea el momento, puede llegar a permitirse ser seducido, incluso cuando tal vez le recuerda al seductor anterior, pero en una nueva versión. Es decir, porque siempre las miradas, palabras y gestos de la seducción son muy genuinas y reproducibles. Es decir, el acto de seducir es un acto que se puede aprender a hacer, porque las personas que son las que van a ser seducidas empiezan a identificar estas miradas, gestos y palabras como parte de un performance, como parte de un actuar, como parte de un proceso de seducción identificables y reproducibles independientemente del individuo. Es decir,
A seducir se aprende como se aprende, por ejemplo, a hacer una receta clásica de un sancocho o sopa colombiana. Como se aprende a bailar los pasos básicos de un estilo de música como la salsa o el reggaetón o lo que quieras. Y eso es lo que tú vas a aprender conmigo en este curso. Lo que yo te quiero que te quede muy claro es que el seductor, la persona que tiene como estilo de vida seducir, es como un dios chiquitico que tiene superpoderes. ¿El poder de qué? De captar el interés de alguien que no está interesado inicialmente. Y que cuando capta este interés, la persona seducida te convierte a ti, persona seductor, en el mayor de los dioses. Es decir, conducida por su deseo que empieza a aumentar, la persona seducida te empieza a ver a ti con admiración y contemplación. La condena de la seducción es que en realidad se diferencia del amor. El amor cambia. El amor, cuando es alcanzado, tiene diferentes etapas y diferentes formas. E incluso tiene un final en muchos de los casos. En cambio, la seducción permanece siempre en la otra persona, independientemente de que si es objeto de ella o si es el que la produce. Por eso es muy importante que en toda relación interpersonal siempre estés en el acto de seducir, aún le ames o no le ames a esa persona. Siempre y cuando te guste, porque la seducción permanece. Cuando tú eres un hombre seductor o una mujer seductora, siempre vas a ser percibido y recordado como ello, aunque te dejen de amar o aunque no te amen. Aunque el seductor tiene el papel más activo, en realidad el que termina amando es el seducido y el objeto de la pasión. Es decir, a quien se dirige el amor es al seductor. Pero como al inicio de tú empezar a seducir a una mujer, no existe correspondencia, es decir, no existe ese sentimiento del amor, sino de pasión en estado puro, que es como una suerte de amor distinta. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué significa un momento de pasión? Hace referencia a cosas emocionantes que pasan. Es decir, si yo te pregunto a ti, ¿qué es un momento de pasión? Tú me vas a decir, besarse y tener relaciones sexuales. No. Ser una persona apasionada es aquella persona que disfruta de cada actividad que hace con mucha emoción. Eso es un momento de pasión. Todas las cosas que pasan, bailar, ir a una cena, ir a ver un partido de fútbol, son cosas que están pasando. Pasión. Pasión viene del verbo pasar. ¿Qué es el verbo pasar? La acción de hacer cualquier actividad. La acción de hacer cualquier verbo. Pero con entusiasmo, con alegría, con emoción y con contemplación. Eso es ser apasionado. Vivir tus momentos, cualquier actividad que estés realizando con emoción, contemplación, alegría, disfrutar. Es un estado mental donde tú vas a hacer cualquier actividad con pasión, con ganas. Entonces, cuando tú estás haciendo el acto de seducir, tú tienes que ponerle pasión. Es decir, disfrutar del acto de seducir a un hombre o a una mujer. Y en esos primeros actos o en ese acto de seducir no tiene por qué estar el amor en el seductor. Pero estas acciones que tú vas a hacer con pasión en todos los momentos que vas a estar seduciendo a tu víctima, por así llamarlo, van a generar muy posiblemente amor en la persona que va a ser víctima de tus actos de seducción. ¿Ya me entendiste la idea? En el seducido solo importa la imagen de todo el acto teatral. O sea, la persona seducida necesita contemplar cómo tú actúas para conquistarle, para seducirle. Sin embargo, en el seductor solo importa lo que conduce a la pasión, es decir, las miradas, las palabras y los gestos.
Entonces, el seducido está en una actitud recesiva porque recibe y solamente tiene que contemplar lo que tú vas a hacer con pasión. En cambio, tú, seductor, tienes que prepararte en que vas a entrar como un performance, como cuando tú vas a hacer una obra teatral donde las miradas, las palabras y los gestos son un conglomerado de acciones que tú tienes que hacer con pasión para lograr tu objetivo de seducir. Por eso te digo, esta contemplación se traduce en imágenes que el seducido va a guardar en su memoria debido a la fuerza con que se reciben. Es decir, ¿cuál es esa fuerza? Tu esfuerzo en que pusiste pasión en crear esos recuerdos sobre ti, seductor, en la mente del seducido. Por eso es que la seducción tiene que ser por momentos, tiene que ser una serie de seducciones múltiples en una línea de tiempo. Cuando tú conoces a una persona, tú nunca debes dejar de seducirla, jamás debes dejar de seducirla si te interesa. Obviamente, tienes que dejarla descansar por un tiempo y cuando tengas nuevamente la oportunidad, otra vez continúa. Son varias seducciones múltiples en la línea del tiempo para lograr tu objetivo. Y así no logres tu objetivo, tú eres un ser altamente seductor. La persona que es seducida generalmente al estar en estado recesivo lo que está es esperando recibir. ¿Recibir qué? Atenciones. ¿Recibir qué? Entretenimiento. ¿Recibir qué? Que la saquen con un dinamismo diferente de su rutina o de su aburrimiento. O a veces recibir adulaciones para construirse a sí misma más amor propio. En cambio, el seductor está en un constante acto de inspiración en el acto de seducir y con la experiencia se va haciendo más atractivo porque va aprendiendo más y perfeccionando más sus técnicas de seducir, al menos a los ojos de las personas que son víctimas de su proceso de seducción y también según la propia opinión del seductor, porque la experiencia es la que hace a los maestros. Entonces, las miradas, aunque sean miradas inocentes, pueden llegar a transmitir deseos, provocaciones y hasta perversiones. Pero las miradas que realmente provocan deseos y resbalan sobre la piel, realmente son las del seductor. Hay miradas que son como vidriosas y sagaces, que se retiran inmediatamente, conectan con otros ojos. Es decir, cuando son descubiertas en el acto, cuando estás mirando a una persona y te ves descubierto, tú enseguida esquivas la mirada. Esa es una mirada vidriosa y sagaz. Las miradas del seductor jamás hacen eso. La mantienen firmemente porque el seductor pretende conectar cuando captura una mirada. Jamás quita la mirada. Jamás va a ser el seductor una mirada vidriosa y sagaz, porque el seductor lo que necesita es mantener la mirada para provocar una explosión de emociones que se vendría traduciendo en deseo. Las miradas que se retiran, es decir, las vidriosas, son de personas locas, de personas nerviosas, de personas inseguras, de quienes jamás devuelven ni el saludo porque están gobernados por una timidez. Y esta timidez es la que no les permite ser sorprendidos por el deseo. Por eso, para ser un hombre seductor o mujer seductora, no puedes quitar la mirada cuando cruzas mirada con otra persona. Más sin embargo, hay ciertas miradas que tienen esa capacidad de contemplar lo que no se puede apreciar a simple vista. Son aquellas miradas, aquellas personas que cuando miran puedes ver si estás triste, si estás contenta, si algo te pasa. Esa es una característica muy importante que también tiene que tener el seductor. Es decir, no es solo mirar por mirar, hay que también observar un contexto de toda la persona para poder familiarizar y empatizar con esa persona. La mirada del seductor es natural, o al menos eso debe parecerlo.
Y no es cercana a la locura ni a la maldad. Es decir, tampoco puedes estar mirando como un loco obsesivo y tampoco puedes mirar como con mucha malicia, porque esto también puede ser mal interpretado en acoso o en enfermedad mental. Entonces es muy delicado que sepas que la mirada del seductor es muy natural, transmite mucha calma. ¿Por qué calma? Porque tampoco vas a querer que ella se sienta que la estás mirando como un tigre que mira a su presa. Tú debes de mirar de una forma especial. ¿Por qué? Porque el seducido es tu objeto de deseo, que tú quieres conocer más o conocer de esa persona otro aspecto más profundo. Y en la persona seducida existe una tensión, es decir, esa tensión de sentirse reducida o esa tensión de querer sentirse ser como objeto de las intenciones de alguien más. Es decir, se va a sentir intimidado. Por eso es muy importante que sepas mirar con una energía de calma, de naturalidad y de confianza. ¿Por qué? Porque es un tipo de complicidad que se da entre el seductor y el seducido cuando conectan la mirada. Es importante no conectar enviando un mensaje de transgresión, sino un mensaje de complicidad. Y como te digo, tratándose de la mirada no hay posibilidad de confusión. ¿Por qué? Porque cuando el seductor manda la mirada, está mandando una intención, está diciendo, me agradas. Y aunque el seducido no corresponda, de una u otra manera va a haber un lenguaje entre esa conexión. ¿Por qué? Porque cada mirada que lances como seductor es una propuesta, que no tiene que ser una propuesta invasiva. La persona seducida no tiene que sentir, ay, porque este me está mirando de una forma que me está proponiendo algo, ya tengo que acceder. No, pero de una u otra forma siempre hay una respuesta en el seducido. Por eso es que dicen que las miradas no mienten. Y la mirada es la principal herramienta que tú tienes para proponer algo, para proponer una actividad, para proponer que empiecen a pasar cosas. ¿Por qué? Porque las miradas son limpias y directas en las intenciones. Pero ojo, hay miradas casi no meditadas que se escapan de nosotros y hay que tener mucho cuidado porque pueden caer en miradas obscenas hacia ciertas partes del cuerpo que no deben ir, miradas demasiado lascivas que ya están como diciendo mucha sexualidad que debes evitar. El seductor no ataca partes del cuerpo con la mirada, ni trata como de expresar demasiada sensualidad, porque eso puede verse un tanto vulgar y como de acoso. Él tan solo seduce con la mirada de manera limpia, clara y neutral, sin pasarse al tema obsceno o vulgar. ¿Por qué? Porque lo que se está transmitiendo con la mirada es la intención de una promesa de que van a pasar cosas emocionantes, cosas apasionantes. Por eso debes mirar conscientemente, de manera precisa y muy focalizada en que lo que quieres es mostrar una intención que promete pasarla bien. Ahora bien, las palabras. Lo mismo, hasta las más inocentes pueden ser interpretadas o pueden ir con una sensación de provocación y hasta de perversión. Las palabras, al igual que las miradas, también pueden provocar deseos en el otro y resbalar por la piel. ¿Por qué? Porque están cargadas de nuevos significados en el ámbito de la seducción. Acuérdate que siempre van a haber palabras para los oídos atentos, incluso aquellas que en realidad no tienen significados especiales, incluso las que no se pronuncian. Te puedes decir, y eso puede hacer en una persona muchísimas emociones. Hay palabras que son atentas hasta el exceso y palabras que no caen en la cuenta de nada, pero que sin embargo adquieren sentido en el todo, del todo de quien las protagoniza, del todo de quien hasta en el exceso las prolonga. ¿Qué te quiero decir?
que a veces un hombre buen conversador puede convencer a una persona de empezar a ceder y abrirse la mente a sentir nuevos deseos. Pero también una persona que no sea muy buena conversadora o que no hable mucho, con las palabras específicas puede generar la misma o incluso hasta más fuerte reacción. Es más, te pongo un ejemplo. En un momento de contemplación con una chica, no dices nada, simplemente estás sentado frente a frente con ella, tomándote una bebida, mirando un paisaje, y utilizas solamente una palabra como decirle, la miras y le dices, me gusta tu collar. Y ella, ay, gracias, no más. Esa simple conversación puede generar en ella una reacción en su cerebro que le provoque a ella deseo. ¿Ves? ¿Qué te quiero decir? No necesitas ser muy hablón o poquito hablón. Lo importante es la intención y la energía en el acto de seducir con las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras son caricias. Sí, así como lo oyes, caricias que en algún momento despiertan emociones o las enmudecen, pero aún así son procesos que pueden ser instaurados a través de usar bien las palabras en un contexto seductor. Ahora bien, ¿por qué el acto de seducir es muy importante? Las miradas, las palabras y los gestos. Entonces, las palabras van a dejar huellas en el seducido, porque él o ella van a recordar las palabras de seducción que le dijiste. Y aunque con las palabras siempre puede haber posibilidades de confusión, incluso porque el seducido muchas veces puede reaccionar con otras palabras que demanden respeto o que demanden un doble sentido, es decir, cuando te sigue la línea con tal de salvarse de la situación o para evitar una humillación, porque ya con las palabras el seducido se puede sentir atacado o se puede sentir intimidado. Entonces va a reaccionar de una de estas dos formas. Sin embargo, el seductor no es alterado por la forma en que el seducido reaccione, porque acuérdate que el seductor sabe acariciar con las palabras y no importa si tiene una respuesta positiva o negativa o agresiva o a la defensiva, el seductor tiene claro qué ingredientes debe añadir y cuáles no deben ser mencionados. ¿Por qué? Porque actúa con un plan casi perverso, de acción. En las palabras, el seductor encuentra las herramientas que son tan valiosas y ya las tiene tan aprendidas que son casi como hacer rituales, porque ya tiene los ritmos medidos de en qué momento utilizar ciertas palabras y en qué momentos no. Es casi como una coreografía verbal. Entonces, es muy importante que seas muy minucioso en encontrar aquellas palabras que denoten en tu seducido el deseo. Para ello puedes utilizar la adulación, el doble sentido o hablar de forma clara y directa sobre tus intenciones. Ahora bien, los gestos. También los más inocentes pueden parecer provocativos y perversos. Los gestos también provocan deseos que resbalan por la piel. ¿Por qué? Porque el seducido siempre va a recordar los objetos o ademanes que el seductor aportó a la conversación o a la interacción. Esa imagen es como una fotografía, como un pequeño videoclip que queda impregnado en su mente. Como tú te movías, como tú te tocabas el cabello, o como tú firmemente fumabas, o como tú estabas parado. Gestos, o la forma como la mirabas profundamente de esta manera, ¿sí? frunciendo un poco el ceño en esta posición. Cualquier gesto que tú practiques va a quedar impregnado en la memoria de esta persona.
Y no solo los gestos, también van a quedar en su memoria los sabores y los olores que le permitiste experimentar a tu persona seducible en el momento que hiciste tu accionar o tu acto de seducción. Es como tú brindarle a esa persona experiencia para los sentidos. Por eso, en los gestos también tenemos que incluir el ambiente. ¿Por qué? Porque mediante los gestos tú puedes llevar a la persona como un acto de magia donde tú le vas a mostrar tus dotes. Es decir, si tú invitas a una chica a tu casa porque le vas a preparar una cena, sería muy elegante que colocaras una música muy amena, muy seducible, una luz de velas, una comida espectacular, que tú estés bien vestido con una camisa blanca, que tengas un perfume delicioso y que tus gestos y ademanes a la hora de servir el vino, a la hora de hablar con ella, a la hora de ofrecerle un chocolate, todo este complemento dejen en ella una experiencia de sentidos, olores, sabores y de imágenes agradables en su memoria. ¿Por qué? Porque el seducido va a hacer una interpretación especial de todo lo que está observando cuando tú estás actuando. Es decir, no por nada hay hombres que dicen, y ella se acercó a mí estando yo en la barra del bar, moviendo su cuerpo de un lado a otro, quedé hipnotizado por el movimiento de sus caderas, se puso a mi lado, batió su pelo y puso su mano en la barbilla, me miró firmemente y me dijo, te invito a un trago. Esa persona, cuando se vaya a casa, va a seguir pensando en esa imagen de cómo esa mujer caminó hacia él con ese movimiento de caderas y cómo ella al acercarse a la barra del bar movió su cadera, movió su cabello y puso esta posición y lo miró directamente a los ojos y le dijo eso. Eso es un acto de seducción de una mujer hacia un hombre. Te pongo un ejemplo de un acto de un hombre hacia una mujer. Y escuché que llegó la motocicleta, me asomé por la ventana y lo vi sexy quitándose el casco. Luego se bajó de un solo tirón y caminó directo hacia mi ventana. Me miró y me dijo, vine por ti, bájate que hoy te secuestro. Cuando salí de la casa, él ya estaba montado en la moto. Yo me subí tras de él y cuando estaba ya encima tomó mis manos y las pasó sobre su cintura. Este acto me pareció extremadamente bello y fuimos a pasar una excelente velada. Esa simple imagen de verte con tu preciosa moto, con tu linda chaqueta, oliendo a rico, hablándole con seguridad, tomando sus manos y haciendo que ella te agarrara por la cintura, todo ese conglomerado de gestos y accionares son los que van a hacer que ella tenga una imagen seductora de ti. Entonces es evidente que hay que saber seducir y también saber ser seducible. Pero en este curso vamos a estudiar cómo ser un buen seductor, no importa si eres hombre o mujer. Vamos a adentrarnos un poco más en el primer aspecto de la seducción y es la mirada en el siguiente video. Por favor, suscríbete a mi canal, regálame un like, coméntame qué te ha parecido hasta ahora y continuamos con el segundo capítulo que vendría siendo cómo seducir a una mujer que te gusta mediante la mirada.